Bienvenidos a este episodio de la Cátedra Río de la Plata. Hoy dialogaremos con el profesor Leonardo Martín, quien es director de SESCOS en Miami, uno de nuestros cofundadores, y es coordinador de precisamente esta Cátedra Río de la Plata. El profesor Leonardo Martín hoy nos introducirá a ese mundo tan impactante y tan poco conocido para el resto de América Latina y, por cierto, para el resto del mundo, que es el Bayí. Leo, muchas gracias por estar hoy. Adelante. Gracias, Pedro. Un placer para mí. Agradezco la oportunidad, agradezco a Sescos. Estamos todos en el instituto muy entusiasmados con esto de la Cátedra Río de la Plata y con la posibilidad de dar a conocer justamente, como tú decías, un modelo eh, que en términos comparativos con el tema con Argentina, tiene tanto para aportar al conocimiento general de la política uruguaya en comparación con la Argentina, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo, ¿no? Hay un conocidísimo libro de un profesor destacado de Uruguay, José Pedro Rila, que se llama Nosotros que nos queremos tantos, uruguayos y argentinos, mostrando justamente a lo largo de la historia diferencias y conflictos que ha habido a lo largo principalmente del siglo XX. El vallismo es uno de los pilares centrales, así como seguramente hablaremos en diferentes capítulos y con diferentes actores del peronismo en Argentina. El vallismo es una de las cuestiones, uno de los elementos centrales para entender la política uruguaya moderna. Eh, Quiero centrarme brevemente en esto, pero antes alguna mención a la familia Valle. Siempre me gusta manejar el concepto de que la familia Valle en el Uruguay es algo así como una dinastía, pero democrática. Ha habido a lo largo de más de un siglo y medio de existencia en el país 4 presidentes Valle, además de otros destacados miembros de su familia que también han tenido protagonismo político. Brevemente los quiero nombrar simplemente para ubicar al oyente, al televidente, ¿no? Ubicarlo en en la cronología del tiempo. El primer presidente Valle gobierna entre 1868 y 1872 y su principal aporte, o bueno, su principal legado, es el hecho de haber hecho por primera vez en el marco de una revolución, una guerra civil era tan común en el siglo XIX, en ambas orillas del Plata, eh, haber logrado por primera vez un acuerdo de coparticipación política entre el Partido Colorado, a quien pertenecía, por supuesto, y el Partido Nacional. Es la primera vez que el Partido Colorado reconoce la existencia del Partido Nacional y establece un acuerdo político para compartir una parte del poder. Eso tendrá una importancia central en lo que luego será durante el siglo XIX la política de pactos, pero más adelante y a lo largo de todo el siglo XX y en la actualidad la capacidad de llegar a acuerdos, a consensos por parte de los dos grandes partidos políticos durante el siglo XX y más modernamente también con el Frente Amplio, a pesar de las oposiciones de turno. Lo menciono justamente porque es uno de los legados profundizando a lo largo del tiempo. José Valle Ordóñez, que será a partir del cual nacerá el concepto de vallismo y del cual vamos a hablar inmediatamente, simplemente luego de esta introducción. José Valle Ordóñez, que es la figura central de la política uruguaya moderna, como dije, del siglo XX y sin duda de las primeras 3 décadas del siglo XX, entre 1900 y 1929 hasta la fecha de su muerte. Hablaremos del proyecto y de los legados de Valle Ordóñez, que son muchísimos, enseguida. Un tercer Valle presidente que será un sobrino de José Valle Ordóñez, que será Luis Valle Berres y que inaugurará un periodo del que también hablaremos en siguientes capítulos, que tiene que ver con el llamado neovallismo. En los años 50 en Uruguay, alrededor de la década del 50, Luis Valle Berres, por ejemplo, tuvo la suerte de festejar el Mundial de Uruguay en 1950, aquella hazaña que el fútbol uruguayo llevara adelante en Brasil, jugando de visitante. Era el mejor Uruguay, era el Uruguay, era la Suiza de América, era el país de las vacas gordas, era, bueno, y hablaremos en siguientes capítulos bastante más adelante, seguramente a lo largo de esta saga, porque fue Luis Valle quien tuvo que enfrentar el peronismo en su máxima expresión, ¿no? Luis Valle fue contemporáneo
de la primera presidencia y de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, y vaya si hubo enfrentamientos y diferencias entre uno y otro, más allá de que algunos autores contemporáneos y que analizan el Río de la Plata hablan de dos populismos, ¿no? O de dos tipos distintos de populismo, pero de populismo, en fin. Es importante entrar más adelante en esa diferenciación. Y por último, y más modernamente, ya en el siglo XXI, el presidente Jorge Valle, ¿no? que falleció hace poco tiempo, y que de alguna manera es el cuarto presidente Valle que tiene la historia del Uruguay. Fíjense, como les decía, la dinastía democrática, 1868 hasta 2005, cuando Jorge Valle entrega su presidencia. Y Jorge Valle le dio al vallismo tradicional, a ese de José Valle Ordóñez, de que ya hablaremos, y el de Luis Valle, le dio una versión mucho más liberal en lo económico, ¿no? Y por lo tanto también generó cierto legado más allá de una crisis económica que el país vivió, etcétera, y que finalmente terminó siendo la parte principal de su gobierno. Entonces, presentado así a la familia Valle, ¿no? Como parte central de la política uruguaya a lo largo de más de un siglo y medio, y dejando para más adelante los momentos o las etapas tanto de Luis Valle Berres en la década del 50 como la de Jorge Valle en el siglo XXI, en el inicio del siglo XXI, nos centramos ahora sí entonces en el vallismo, en ese concepto de vallismo que, como dije, nace a partir de la figura de José Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez, hijo del presidente Lorenzo Valle, que acabo de mencionar, nace en 1856 en un país notoriamente convulsionado por las guerras civiles. El Uruguay del siglo XIX es un Uruguay de permanentes guerras civiles. Un autor inglés que visitó el Uruguay y que escribió una novela histórica le llamó La Tierra Purpúrea, ¿no? al territorio de la banda oriental por las permanentes disputas internas y regionales, de la cual la banda fue permanentemente víctima tanto de la Argentina como del imperio brasileño durante casi todo el siglo XIX. Nace en ese marco, crece en una familia política con un presidente, se hace adolescente con su padre presidente de la República, enfrenta rápidamente o empieza a ver la situación caótica del país, un país que es independiente desde 1830, pero que no logra su consolidación como Estado, y empieza rápidamente, se educa en un colegio católico, hace un viaje a Europa a estudiar Derecho, que luego carrera de la cual todavía no termina, pero se vuelve un liberal y un humanista rápidamente. Rápidamente se vuelve un liberal y un humanista y un amante de las instituciones, de las leyes, un amante de aquello que ve en Europa como las ideas del iluminismo, etcétera, en el siglo XIX. De esa forma va conformando su perfil político y hay algunas cuestiones que son importantes antes de hablar ya de su protagonismo, de Valle Ordóñez como protagonista, como presidente de la República en 2 ocasiones, etcétera. Pero hay un par de elementos que es clave señalar para que ya nos van dando la pauta de lo importante que será el vallismo y la persona de Valle Ordóñez en la política y en la historia del Uruguay. Uno de ellos es la fundación del diario El Día, el 16 de julio de 1886. El primer diario del Vintén, dirían peyorativamente sus opositores nacionalistas, porque era el primer diario de circulación en Uruguay que costaba un vintén, efectivamente, y que era de acceso masivo y público. A partir del cual Valle Ordóñez, a lo largo de la existencia del diario, que fue más de un siglo, a partir de allí se establecieron los principales debates políticos. Es la primera vez que en Uruguay el diario se utiliza como mecanismo de difusión de ideas políticas de manera masiva, ¿no? El diario, que por supuesto existía en la banda oriental desde principios del siglo XIX, eran diarios dirigidos a la élite. El diario no era un medio de comunicación masiva. Es el diario El Día en que introduce ese fenómeno y el que da la idea inicial ya, en 1886, de un Valle Ordóñez que cree en que la ciudadanía debe ejercerse al más amplio nivel y no debe ser una cosa restringida a la élite. Y lo hace a partir justamente de la fundación de su diario. El otro elemento que va en el mismo sentido y que es anterior, insisto, al protagonismo que Valle Ordóñez tendrá más adelante, es la propuesta que él hace en 1892
de organización del Partido Colorado. Él se presenta ante las autoridades del partido y propone una forma de organización completamente distinta. Los partidos del siglo XIX, los partidos políticos tanto uruguayos, argentinos, incluso latinoamericanos, incluso mundialmente, al ser la política destinada claramente a las élites y a la aristocracia, están organizados de arriba hacia abajo, en donde hay un grupo, la élite, los doctores, como se les llamaba aquí en Uruguay, bueno, eran los que decidían el rumbo del partido, la línea ideológica, etcétera, y luego se la comunicarían a sus militantes, a sus adherentes, etcétera. Valle Ordóñez ya tan temprano como en 1892 elabora un proyecto que dice, no, los partidos deben ser de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos que tener en cada sección judicial, en cada departamento y en cada localidad, tenemos que tener un club seccional que convoque a los ciudadanos, que los convoque, que se discuta, que esos miembros de ese comité, de ese club seccional, nombren delegados ante una convención del departamento y que esa convención del departamento luego nombre delegados a una convención nacional, que sea ese gran órgano, ¿no? Casi parlamentario, asambleístico, digamos, el que marque el rumbo del partido y el que designe una comisión que será la que encargada de llevar adelante esa línea del partido, pero esa línea del partido, insisto, elegida en el marco de una asamblea que surgirá desde abajo, desde lo más abajo de la militancia y de los adherentes del partido. Esa es una forma nueva de organización que propone Valle Ordóñez tan temprano como en 1892 y que, insisto, luego será tomado por todos los partidos políticos del Uruguay. Hoy, todos los partidos políticos en Uruguay funcionan de la misma manera, tienen casi la misma estructura organizativa. Solamente hay una diferencia, en todo caso, simbólica, por supuesto, a esta altura. Ya nadie duda quiénes son los líderes y quiénes son y cuáles son las formas más modernas del ejercicio político, pero sigue habiendo una diferencia simbólica entre el Partido Colorado, el Partido Valle Ordóñez y el resto de los partidos. El Partido Colorado es el único en el Uruguay que no tiene un presidente, porque los órganos son todos colegiados. Y entonces lo que el Partido Colorado tiene es un comité ejecutivo nacional y un secretario general que surge de entre los integrantes de ese comité ejecutivo. Y que puede ser cambiado cada vez que ese comité ejecutivo quiera o cuando haya instancias en la Convención Nacional, etc. Entonces, es un detalle simbólico, por supuesto, pero que marca un poco el espíritu que venía desde esa formación original que Valle Ordóñez propone. Estos dos elementos que quería dejar señalados antes de entrar en el meollo de la cuestión y de lo central que es el proyecto reformador de Valle Ordóñez, son dos anotaciones que son anteriores a que Valle se vuelva protagonista de la vida política del país, el protagonista central de la vida política del país, pero que van y que ya nos dan una pista de por dónde irá, digamos, su legado, su accionar político. Si nosotros tuviéramos que definir al vallismo, es muy difícil. Hay ríos de tinta y cada uno podrá definirlo de mil maneras distintas. Pero bueno, tenemos que utilizar una para estas conversaciones que estamos iniciando o que estamos llevando adelante aquí en estos inicios de nuestra cátedra de Río de la Plata. Una definición posible que podemos tener allí como disparador de la discusión, de discusiones posteriores, es que en realidad Valle Ordóñez es el fundador de una época. Y podemos decir que es una rara mezcla, para la época, una rara mezcla de liberalismo político e intervencionismo económico, con una profunda preocupación por el respeto de las instituciones, por una conducta moral laica y por la protección de los más débiles, ¿no? Eso podría ser una definición abstracta, una definición para tenerla allí como referencia, y en donde destaco los tres elementos que menciono. Una profunda preocupación por el respeto de las instituciones. Valle, insisto, crece en medio de un país en donde la única forma de obtener el gobierno y el poder era por la vía de una revolución y de una guerra civil. Él nace en ese entorno, viaja a Europa, se forma, lee
y dice, no, nosotros tenemos que tener instituciones, tenemos que crearlas rápido y tenían que ser lo más sólidas posibles. Y tenemos que creer en ellas a cualquier precio. Y eso es una de las cosas que guiará la acción política de Valle de Ordóñez a lo largo de toda su vida. La conducta moral laica. Valle de Ordóñez, que yo, como mencioné, se educó en colegios católicos, eran los únicos que había en Uruguay antes de la Reforma Vareliana de 1876. No descree de los valores religiosos y cristianos, pero está profundamente convencido de que para lograr una sociedad pacífica, ya en aquella época, insisto, esto siempre hay que ponerlo en contexto, para lograr una sociedad pacífica y una sociedad en donde reine el orden y las instituciones del Estado, deben trasladarse esos valores cristianos en los que él cree profundamente, el valor de la familia, la solidaridad, etcétera, pero deben trasladarse a una órbita por fuera de las religiones, por fuera del dogma. El dogma no permite a las personas razonar, no permite a las personas discutir e intercambiar opiniones y llegar a consensos. Por lo tanto, el conjunto de valores, morales que deben guiar a la sociedad, deben ser impartidos o deben ser seguidos desde el Estado por fuera de las instituciones religiosas. Y a eso dedicará, como veremos seguramente, gran parte de su accionar político, con no pocos problemas y con no pocas oposiciones. Y el tercero de los elementos que mencioné en la definición es la protección de los más débiles. Valle de Ordóñez, en su concepción humanista, en su profunda concepción humanista, estaba convencido de que la única forma de llevar adelante una sociedad justa, una sociedad homogénea, una sociedad integrada, era que no quedara gente por el camino. Y era, según él, el Estado el que debía velar por los más débiles. Así dedicó gran parte de su carrera política también y de su vida política a la elaboración de iniciativas que pensaran en aquel tiempo los más débiles, los niños, los viejos y las mujeres. En suma, estamos ante lo que hoy conocemos modernamente, pero de lo que no se hablaba en el mundo hasta la aparición de Roosevelt en Estados Unidos o de Keynes en Inglaterra hasta los años 30, de lo que conocemos como un estado de bienestar. Un estado de bienestar más o menos moderno, que hoy ya nadie discute, pero que está claro que a principios del siglo XX, en 1903, 1904, 1905, era sin duda alguna una rareza y era un proyecto reformador sin precedentes de ningún tipo, por lo menos en América Latina, y me animaría a decir que ni siquiera en el mundo. Este fue el impulso que Valle Ordóñez tuvo y que el vallismo tuvo, y fue lo que marcó a fuego la política uruguaya durante las primeras 3 décadas del siglo XX y en realidad hasta nuestros días. También hubo frenos, de los cuales también hablaremos. También hoy la sociedad uruguaya padece de esos frenos que el propio vallismo, en el marco de su peripecia, en donde el proyecto reformador avanzaba, por supuesto con la oposición, y de allí surgió no la idea que Valle tenía en su totalidad, sino justamente lo que pudo ser en el marco del orden y del respeto que se le dio a las instituciones y a la posición política de aquella época. En el próximo capítulo, en la próxima charla, me enfocaré en lo que suelo llamar los pilares del vallismo, los pilares de la obra reformadora del vallismo, y ahondaremos más en ese detalle. Muchas gracias por la oportunidad y espero verlos nuevamente en breve.